Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Bueno, aquí otra vez estamos reunidos en este podcast de Psiquiatría Abierta con una persona muy especial que nos acompaña. Saludar primero a todos y a todas de poder seguirnos en este trabajo que hemos estado haciendo, que ha sido tremendamente enriquecedor, ¿no es cierto? Ha sido una experiencia muy bonita el seguir trabajando en torno a cómo comunicar cosas que yo creo que son de interés de toda la población, de toda la gente. Así que, no sé, Franco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tomás, Alejandra. Buenos días. Bueno, agradecido de estar en este espacio igual en la Estación Rock, que siempre nos acoge, y al equipo también agradecer nuevamente porque sin su ayuda sería esto insostenible. Así que agradecer nuevamente igual. Bueno, yo quisiera presentar a nuestra invitada de hoy día. Ella se llama Alejandra Rojas, psicóloga clínica formada en la Universidad Católica de Valparaíso. Ella es terapeuta DBT, Dialectic Behavioral Therapy o terapia dialéctica conductual, formada en el grupo DBT Chile, especializada también en trastornos de personalidad, magíster en mindfulness y niños y adolescentes en el Centro MIC Psych de Madrid, y actualmente es la directora del Centro de Terapia DBT acá en Puerto Vara. Así que bienvenida, Alejandra, un gusto tenerte acá para hablar sobre un tema que obviamente... no sé si quieres decir algo, un saludo. Sí, bueno, quiero darles... quiero agradecerlos que me hayan invitado a hablar de algo que para mí es súper importante, así que estoy entre nerviosa y feliz. Sí, todos nos ponemos un poco nerviosos en estas escenas. Y bueno, para poder introducir un poco el tema, la idea nuestra hoy día es hablar sobre una temática que nos han preguntado harto en las redes y todo, que tiene que ver con el desarrollo de las personalidades y sobre todo el desarrollo de personalidades que van en la línea más anormal o con desadaptativas, digamos, en términos prácticos. Y ahí quisiéramos introducir el tema y preguntarte, Alejandra, bueno, ¿qué se entiende por un trastorno de personalidad o cómo lo ven hoy día desde el punto de vista más moderno, desde el punto de vista de la psicoterapia y de la intervención en esta área? A mí me parece súper importante, antes de hablar de trastornos de personalidad, como tratar de entender lo que es la personalidad. ¿Sí? La personalidad es lo que somos. ¿Sí? Y está compuesto principalmente por nuestros gustos, por nuestros intereses, por cómo pensamos, por cómo sentimos las emociones, cómo nos relacionamos, cómo enfrentamos las dificultades o los problemas, ¿cierto? Y que finalmente es lo que nos va construyendo nuestra identidad también. Y cuando hablamos de trastorno de personalidad es comunicar, ¿cierto? Es que finalmente aquello que somos no se va construyendo de una forma adaptativa. ¿Sí? Eso finalmente a mí me gusta explicarlo así. Entonces, cómo yo pienso, cómo yo siento, cómo yo me desarrollo en las relaciones interpersonales, cómo afronto mis problemas, es desadaptativo. Sí, yo creo que así por lo menos es cómo se ve la personalidad y cómo también se abordan los trastornos de personalidad en la actualidad. Sí, pues en el fondo es un perfil de conducta desadaptativo. La persona no es capaz de regularse adecuadamente en distintas circunstancias, en distintos espacios, y va generando un sufrimiento que muchas veces es comprendido por la persona, pero otras veces no es consciente tampoco de que va generando ese ruido en el entorno. Entonces, yo creo que sí, lo que tú dices es bien importante dejarlo en claro, digamos, pero ¿cómo podemos entender un poco más en profundidad? Porque dentro de los trastornos, de las dificultades que existen algunas temáticas que son más complejas que otras, digamos, ¿ya? Y uno de los temas que queremos centrar, porque como digo, ha sido parte de las preguntas, es la temática sobre el trastorno de personalidad borderline o limítrofe. ¿Qué entendemos con ese concepto? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo explicarías tú? Ya.
El trastorno, el TLP, el trastorno límite de personalidad, hay algo que creo que es lo más significativo, que tiene que ver con la inestabilidad emocional, ¿ya? Y la inestabilidad emocional es lo que finalmente puede gatillar lo que es la desregulación emocional, que es lo más característico que está presente en las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Y la desregulación emocional tiene un factor biológico y además tiene un factor de ambiente, de entorno. Incluso desde el DBT lo explicamos un poco así, ya donde las personas, desde lo biológico, tienen una manera de sentir que puede ser distinta a otras personas, ¿ya? Tiene 3 características, que es que se le llaman las 3 características juntas. Sensibilidad emocional, o a veces también se le puede llamar o mencionar como vulnerabilidad emocional, que eso es biológico, genético, y que las personas son claramente mucho más sensibles a estímulos internos, sienten las emociones también más intensas y finalmente les cuesta volver a la calma. Eso es biológico. Uh-huh. Y la Marsha Linehan, que es la psicóloga que creó la terapia de DBT, ella dice que las emociones se sienten como si el cuerpo estuviese quemado en un 90%. Wow. Entonces duele, hiere, ¿cierto? Quema, es demasiado doloroso. Entonces las personas cuando tienen esta hipersensibilidad emocional se sienten así. Ahora, ¿qué es lo que gatilla el trastorno de personalidad? Es el ambiente. Uh-huh. El ambiente que claramente, sin culpa, porque siempre hay que ver que uh-huh. todo lo que nos ocurre no hay una intención. Todas las personas, los padres, los hijos, ¿cierto? Todos hacemos lo que mejor podemos con lo que tenemos. Finalmente el ambiente que le va costando comprender, entender a este niño, a este bebé, a esta niña, a este adolescente, que es más hipersensible, que generalmente empieza a invalidar de distintas formas, y la transacción en el tiempo entre mi hipersensibilidad o mi sensibilidad emocional y el ambiente que no me entiende es lo que finalmente se provoca la desregulación emocional. Uh-huh. Que habitualmente está más presente en la adolescencia. Ya en la niñez todavía hablamos de niños más hipersensitivos, ¿cierto? Uh-huh. Más hipersensibles, pero en la adolescencia es cuando ya empieza a gatillarse más estas conductas que son problemáticas. Uh-huh. ¿Y esta hipersensibilidad que mencionas más biológica tiene que ver con el temperamento? ¿Como lo que uno hereda de sus padres, en el fondo? Sí, todas las investigaciones que hizo Marsha dieron como 3 hipótesis. Ya la primera hipótesis, como la más fuerte, es que es heredada genéticamente. Ya, y que antes en la familia muchas veces hay desregulación emocional y habían mitos o ideas de que, no sé, tengo un tío que se deprimía constantemente, o conozco un familiar que tenía problemas con consumo de alcohol, ¿cierto? Como que no se conocía antes. Pero sí, hay un componente genético. Una segunda hipótesis es que la mamá, durante el embarazo, ella vivió mucha sobrecarga emocional. Perfecto. Mira, claro. ¿Ya? Y la tercera hipótesis es que durante los primeros 3 años de vida, que son los más importantes de un ser humano, que finalmente van a influir en cómo es la salud mental, ese niño o niña vivió experiencias traumáticas, que no necesariamente tienen que ser, con T mayúscula. Golpes, claro, con T mayúscula, sino las personas o los niños, los bebés que uh-huh. han sido hospitalizados prematuramente tienen más tendencia a desarrollar también desregulación emocional. Uh-huh. Mira qué interesante. Sí. Por los apegos, en el fondo, por la forma de relación. Y porque ahí se corta, cuando los niños o los bebés ciertos son hospitalizados. Claro, y lo difícil que para una persona identificar el origen de esa desregulación, porque a veces cuando hay experiencias traumáticas uno dice, no, cuando uno en la terapia uno se da cuenta que conecta con algún recuerdo específico o una secuencia de eventos que lo llevaron a tener desregulaciones, por ejemplo, o miedo, o desconfianza en las relaciones. Ya cuando empieza a desarrollar ya la memoria, la parte más cognitiva, después de los 5, 6, 7 años. Pero cuando son experiencias traumáticas perinatales o antes del desarrollo verbal, simplemente se desregula y no sabe por qué. No sabe por qué. Y ahí es donde uno entra a sospechar que hay experiencias traumáticas justamente de lo que dices tú, perinatales. Más temprana. Y a propósito de eso, igual de la neurobiología, un poco yo tiendo a entender mucho en este camino también como psiquiatra y médico, a propósito de las personas borderline, desde la mirada del trauma, de la psicotraumatología, como a partir de estas mismas experiencias que estamos hablando, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, nuestra neurobiología se va condicionando a operar desde un modo de supervivencia constantemente, ¿no? Entonces,
Hay un autor que a mí me interesa mucho que se llama Dan Siegel, que él habla de la ventana de tolerancia al estrés, ¿ya? Que es un espacio donde uno se mueve constantemente, donde uno se puede sentir seguro, ¿ya? Frente a las distintas situaciones que nos ocurren en el día a día. ¿Ya? Nos ponemos un poco ansiosos, a lo mejor, a veces nos da sueño, nos cansamos, pero oscilamos en una normalidad, ¿ya? Pero pasa que cuando un evento sobrepasa nuestra capacidad adaptativa, sea porque es un evento que hay que realmente alarmarse, no sé, nos vienen persiguiendo unos perros o unos ladrones, nuestro sistema se hiperactiva, ¿no es cierto? Y entramos en un modo de huir, correr o luchar y pelear si es que nos sentemos con la capacidad de poder pelear. O puede pasar un estado de hipoactivación, ya de congelarse, paralizarse, adormecerse y disociarse también, ¿no es cierto? Que es como que separar la conciencia del cuerpo, ¿no? Y esas reacciones de hiperactivación o hipoactivación se van condicionando también en el curso de la vida dependiendo de lo que hayamos vivido, ¿no? Entonces a veces pasa que esta ventana de tolerancia se va estrechando, se va angostando. Entonces, claro, frente a estresores mínimos o detonantes mínimos, reaccionamos de forma o violenta o rabiosa, desregulada, ¿no es cierto? O evitamos o huimos, no queremos exponernos y nos aislamos, o nos disociamos también, ¿no es cierto? Ahí estoy de acuerdo contigo, porque en el fondo yo creo que de repente se confunden ciertos conceptos con respecto a personas que tienen cierta sintomatología relacionada con esta, para poder diferenciar, por ejemplo, una persona, obviamente una persona con un trastorno de personalidad puede tener síntomas depresivos, sí, puede tener compromiso anímico, sí, puede tener una adicción o consumir drogas o tener, digamos, un desborde en esa línea. Puede tener conductas impulsivas, es decir, se juntan un montón de cosas y los perfiles que esto va cambiando de una escena a la otra, es decir, no es que se mantenga un perfil de cierta forma de conducta permanente, sino que es muy variable, ¿no es cierto? ¿Cómo lo dirías tú eso? O sea, va cambiando en el tiempo. Incluso las personas con trastorno límite de personalidad, hay investigaciones, en este momento no recuerdo bien los autores, pero investigaciones que cuando ya se acerca la etapa adulta hay una disminución importante en los síntomas, en la impulsividad, incluso si no tuvieran psicoterapia. Entonces sí, también es algo que va cambiando en el tiempo, sí. Y bueno, la desregulación emocional también puede ser de la línea, un poco lo que decía Franco, desde el sobrecontrol emocional y desde el descontrol emocional. ¿Sí? Entonces muchas veces las personas también fluctúan, no sé, están en un estado más de descontrol, donde ahí a veces pueden incurrir en conductas de riesgo, ¿cierto? Conductas de autodaño, consumo de alcohol, de droga. Están en esa etapa más de crisis, ¿sí? Y después saltan al sobrecontrol, que es un estado más evitativo, más desconectado, más disociado. Y entonces la desregulación emocional, si la vemos como dentro de una campana de Gauss, es lo que está finalmente en los polos. Los polos. Sí. Y bueno, y todos cumplen como más o menos las mismas características. Como la desregulación emocional es finalmente dificultad para tolerar la intensidad de una emoción, ¿cierto? Y que esta intensidad me afecta la capacidad de organizarme. De organizar lo que digo, de organizar lo que pienso, de organizar lo que siento. Finalmente tiene que ver un poco con eso. Sí, yo no dejo de acordarme de todas las experiencias con personas borderline que uno conoce a lo largo de la vida, como gente conocida, como también después como médico, que ahí uno va entendiendo el porqué, pues ya después como psiquiatra uno entiende la teoría y comprende mucho más a cabalidad el asunto. Pero lo complejo y desafiante que es trabajar con personas con trastorno límite de la personalidad, sobre todo si uno no tiene el conocimiento, la experiencia, porque lamentablemente son personas que generan a veces mucho rechazo en los equipos de salud o en su entorno, porque son disruptivos, se desregulan o se cortan, quieren llamar la atención, entre comillas, como se dice a veces, o ya está haciendo alaraco. Y lamentablemente son muy estigmatizados en los servicios de urgencia cuando llegan y lamentablemente se habla de forma muy peyorativa a esa persona, frente a esa persona, que a la vez agrava aún más la desregulación porque se sienten rechazadas, en el fondo no aceptadas, no acogidas, no contenidas y siendo excluidas finalmente del sistema, ¿no? Y cómo la importancia de que al momento de acoger a alguien que está en un estado de desregulación emocional, porque esa emoción es tan intensa que uno la percibe en el ambiente, es como una cosa explosiva a veces. Como también eso a uno le impacta también emocionalmente y como uno desde una mirada más compasiva, ¿no es cierto?, desde el conocimiento también,
poder regularse uno mismo, ¿no es cierto? No enganchar con la emocionalidad, ¿no es cierto? Y empezar a lo mejor a reflejarle con el tono de la voz, ¿no es cierto? Hablar más calmado, y empieza a aparecer la corregulación, finalmente, que fue lo que ellos no recibieron cuando eran niños o niñas, ¿no es cierto? Que finalmente lo que está pasando, desde mi interpretación, y lo que dicen muchos teóricos, es que de alguna manera, al activarse el sistema de supervivencia de nuevo, vuelven a operar como si estuviera ocurriendo el evento que los traumatizó. Entonces entran en un estado de desesperación, disociativo, y ahí es donde el adulto o el terapeuta puede ayudar a corregular y a modular esa intensidad emocional, ¿no es cierto? En ese sentido, no sé cómo ha sido para usted ese tema de experiencias con personas borderline. Es un reto. Cada vez. Es un reto porque en el fondo una personalidad de estas características te provoca muchas veces. Y te provoca porque hay que entender que es una forma de solicitar ayuda inconsciente, pero que no sabe cómo pedirlo. Y en ese sentido muchas veces son muy críticos, cuestionan, digamos, lo que tú estás planteando. Entonces, si el terapeuta o el que está a cargo del enfoque, el encuentro con esta persona no tiene claridad a lo que se está enfrentando, muchas veces puede pasar que entre en una discusión o entre en un conflicto. Claro. Con estas personalidades, digamos. Y eso genera, y de ahí crece y aparece el estigma y el rechazo. O bueno, en el área donde trabajo yo, que tiene que ver con la suicidalidad. En fondo, peyorativamente se habla de que si la persona tiene más de 5 o 6 intentos de suicidio, eso categóricamente es un trastorno de personalidad. ¿Ya? En el fondo, pero lamentablemente, independiente de eso, el riesgo de morirse es alto. Sin duda. ¿Ya? Y entonces, el nivel de sufrimiento que tienen eso, y ahí es lo importante, digamos, de la intervención y de cómo hacer el acompañamiento, digamos, pero ¿qué nos podrías contar un poco de eso, digamos? Porque en el fondo, de repente existe como la visión de que aquí no hay nada que hacer, como es mi esencia, o soy yo el que está enfermo, llamémoslo así, o que está desregulado. Eso es parte de mi esencia, soy como, yo soy así. ¿Soy así o no soy así? Y si no es eso real, ¿eso yo lo puedo cambiar? ¿Es posible que yo pueda aprender otras formas de relacionarme con el mundo o a reconocer mi emocionalidad? ¿Cómo lo enfocan desde el punto de vista de la terapia eso? A ver, sí, es súper importante lo que estás diciendo. Creo que, bueno, la terapia DBT, que es la terapia en la cual yo estoy formada, ¿cierto? Y que llevo mucho tiempo trabajando. Hay algo que hacemos mucho los terapeutas, que también trabajamos mucho con el rol del terapeuta y que funciona o es muy efectivo en general, no solo para las personas que tienen TLP, sino para todas las personas, que es validación. ¿Ya? La terapia DBT es una terapia que, bueno, cognitiva conductual, ¿sí? Fue creada por Martha Linehan en los años 70. Fue creada para mujeres altamente suicidas y que tenían, mujeres adultas y que tenían el diagnóstico de TLP. Ya después, en el tiempo, se fue, a través de la investigación, se llegó a una conclusión de que es muy efectiva en todas las personas que tienen desregulación emocional. Pero la terapia DBT se mueve como en dos áreas súper importantes. ¿Ya? En un área está todo lo que tiene que ver con validar, aceptar, y en otro lado todo lo que tiene que ver con habilidades de cambio. Entonces, cualquier persona que es validada en su dolor, corregulando, ayuda a calmar, disminuye el sufrimiento. Y esa es mi experiencia. Cuando a mi consulta llega una persona que ha tenido muchos tratamientos, que finalmente son las personas que más sufren y que son las que llegan a ser DBT, han tenido una historia de tratamiento, una historia de terapeutas, una historia de psiquiatras tratantes, ¿cierto? Y llegan con toda esa desesperanza. Lo primero que yo veo es a una persona que ha sufrido un montón y que finalmente no me interesa poder juzgarla porque creo que es lo que ha recibido, mucha etiqueta y mucho juicio. Entonces, desde ahí, que es algo que no solo le enseñamos a nuestros consultantes, que tiene que ver a través de la práctica de mindfulness y a través de habilidades que ayudan como a construir también la identidad, a aceptar, ¿cierto?, a validar. Les enseñamos eso, también los terapeutas lo practicamos harto. Entonces, desde mi experiencia, pasa que yo, al poder conectar desde ahí, he tenido súper buenos resultados. Creo que a todos nos pasa cuando uno está, ¿cierto?, enojado, está más triste.
y viene alguien y nos dice como ya, pero en verdad, ¿para qué te enojas por eso? Si no es para tanto, eso no ayuda a calmar. No ayuda. Pero si viene alguien y dice como, uy, no sé, entiendo cómo te estás sintiendo, o a veces solo mirar y decir, ¿te puedo ayudar en algo? En verdad que eso ayuda un montón a disminuir el sufrimiento y nos pasa a todos los humanos. Entonces, eso es esencial en una persona que tiene un trastorno de personalidad y que finalmente ha vivido mucho estigma, mucha etiqueta, no solo, ¿cierto?, por la familia, el entorno cercano, sino también colegios, profesores, porque hasta a veces esto es de larga data. De larga data. Además que esas personas, como son tan sensibles, perciben muy fácil la emocionalidad del otro, además, las reacciones, los gestos. Entonces, cualquier gesto de rechazo o de violencia, rápidamente lo va a tomar y puede reaccionar también con conducta agresiva o rechazo o devaluando, descalificando. Porque también pasa mucho esto de pasar de evaluación o de la idealización, fluctúa constantemente. Si uno hizo algo que no les gustó, el peor médico del mundo, el peor psiquiatra y así. Pero que me ha pasado también, ¿no? Como cuando me he ido de lugares donde he trabajado, en el hospital de Puerto Montt, en el COSAM y en otros lugares también, que lamentablemente uno no se puede despedir de los 150 personas que uno ve, pero pasa eso, que se sienten abandonadas también. Y me lo han hecho saber, me lo han hecho saber y notar, y bueno, trato de ser como bien compasivo también en ese sentido y aceptarlo también, pero esta sensibilidad que tienen y cómo uno se pregunta por qué vuelven a repetir las conductas de nuevo, por qué se meten una y otra vez en relaciones tormentosas, que las maltratan o los maltratan, donde se autoagreden. ¿Qué pasa? Que vuelven una y otra vez a repetir la conducta. No sé si se han dado... Eso es algo característico, ¿no es cierto? Es como... Muy frecuente. Que es como querer... Yo lo interpreto así, y los teóricos del trauma lo hablan así también, de que es como querer completar una escena de algo que ocurrió. Por ejemplo, si me agredieron, poder llegar a defenderme finalmente, ¿no? Poder levantarme y defenderme frente a eso y que no dejarme avasallar. Entonces, volver a buscar una experiencia donde a lo mejor me están agrediendo de alguna manera, busca inconscientemente tal vez la forma de querer resolver eso que quedó inconcluso en algún momento de la vida. Pero eso, a mí me llama mucho la atención lo reiterado a veces de las conductas, sobre todo las relaciones tormentosas, que se meten con cada persona a veces en relaciones de pareja. Mira, es desde la historia del aprendizaje, así lo vemos nosotros, ¿cierto? Y desde la transacción. Todo lo vemos, o por lo menos los terapeutas de BT vemos todo desde la transacción, incluso como la explicación del trastorno límite de personalidad. Yo tengo, ¿cierto? Tengo esta hipersensibilidad emocional, pero también tengo un ambiente en el cual estoy creciendo, ¿ya? Y con personas que no solo en la familia, me estoy rodeando. Entonces, la historia de aprendizaje hace que la familia pueda reforzar, pueda extinguir, ¿cierto? Pueda ignorar a este niño o niña. Se los pongo como un ejemplo. Ya, no sé, imagínense un niño que está en la casa y le dice a la mamá, mamá, mira, quiero mostrarte esto, mira. Y resulta que la mamá no lo mira. ¿Ya? O la mamá está con el teléfono en la actualidad y está como viéndolo, pero no viéndolo. Entonces el niño empieza quizás con más insistencia a decir, pero mírame, ¿cierto? Y finalmente termina gritando, llorando, y ahí la mamá va y mira y le dice como, mira, cómo te estás portando, ya empezaste a hacer el escándalo. Sí. ¿Qué está pasando con esa persona que está recibiendo un refuerzo? ¿Ya? Y esa historia de aprendizaje es lo que finalmente va pasando a medida que vamos creciendo. Aprendo a que si grito, aprendo a que si me agredo, aprendo a que si, no sé, genero algún tipo de problema, en verdad, aunque no sea efectivo, voy a tener la atención de mi ambiente. La atención del ambiente. Eso es lo que pasa. Claro, y eso se va perpetuando en el tiempo. Eso se va perpetuando, claro, y por eso en el buscan. tiempo. Y es como lo que conocen también. Porque una vez que han aprendido esto, están permanentemente validándose en esta misma forma de reaccionar porque es lo que conocen, no conocen otra realidad. Como no conocen otra realidad, es decir, por eso rompe tanto el proceso de BT cuando tú validas. Obviamente a mí me impresiona, tú acoges y validas y escuchas y miras al otro, es algo que lo saca de contexto, porque la gran mayoría de las veces la reacción del entorno no es esa. Entonces yo entiendo la potencia de la validación. Bueno, y una de las cosas que siempre hablan es esto de que no hay emociones malas y buenas, digamos. No. Es decir, en el fondo que la gente dice, no, pero tengo rabia. La rabia es una mala emoción, no la puedo expresar. O tengo angustia, eso no tengo que decirlo. Y no, pues nadie está juzgando y no debe ser juzgado, sino que, ¿qué es lo que hago con eso? Es decir,
yo percibo esto, pero ¿cómo lo canalizo? ¿Cómo lo canalizo de una forma en que no me haga daño, no me maltrato o no maltrato a otros con esto? Entonces ahí es donde entra también el juego de la empatía, del reconocimiento emocional. Entonces, en eso es lo que más me llama la atención de la terapia DBT, es la fuerza y la insistencia que se hace en eso, en esa validación, digamos. Y lo otro que yo creo que es fundamental es que adquieran tempranamente herramientas de autorregulación. Ahí el mindfulness y todas sus variantes y sus formas es una potentísima herramienta en la medida que lo van aprendiendo. Sí, el mindfulness es la base del DBT. ¿Ya? Que no sé si todo el mundo sabe, ¿cierto? Porque a veces el DBT tiene una visión o hay un desconocimiento y se cree que la terapia DBT es como voy a ir, como a entrenarme, a aprender, pero en verdad nadie puede generar un cambio real y significativo si no practica mindfulness, si no logra entenderse, aceptarse, aceptar esta hipersensibilidad, ¿cierto? No desde el juicio, sino desde una mirada compasiva. Y una vez que está pavimentado ese camino, recién uno puede adquirir habilidades de cambio. Claro. Entonces, la terapia DBT es una terapia que se mueve en un baile dialéctico. ¿Ya? La dialéctica que no es ni blanco, ni negro, ni tampoco es gris. Puede ser blanco y puede ser negro. Entonces yo puedo estar triste y puedo estar alegre. Yo puedo querer trabajar y no querer trabajar. ¿Sí? Entonces, dentro de este balance dialéctico están las habilidades de aceptación y validación, que ahí, bueno, todo esto lo enseñamos en un entrenamiento grupal. ¿Ya? Aceptación, validación, hay 2 módulos que se enseñan en el entrenamiento grupal, que es mindfulness, que finalmente es la base de DBT. Luego está un módulo que se llama tolerancia al malestar, que ayuda un montón para lidiar con el impulso de las conductas problemáticas. ¿Ya? Y en las habilidades de cambio hay 2 módulos más que se llaman de regulación emocional y de efectividad interpersonal. Pero una persona, si no ha podido tolerar, no ha podido observar, describir, sin enjuiciar lo que está sintiendo, no va a ser posible que pueda relacionarse de una manera adaptativa. Perfecto. Así funciona el DBT. Yo no tengo formación en DBT, siempre me interesó en todo caso el modelo, pero tomando algunos elementos que por lo que escucho, yo lo que hago muchas veces, y en general psicoeduco de esa forma, le explico a los pacientes, a las personas consultantes, le llamo el bachillerato, o hay otro juego que se llama Stop, o sea, le llaman Stop en otros lados, que es como este juego de llenar, ¿no es cierto?, nombre, apellido, cosas, qué sé yo. Pero eso mismo, pero como una tablita, le digo, ya escriba el detonante o el gatillante. ¿Qué lo llevó a tener esta reacción? ¿Cuáles son los pensamientos que está teniendo? ¿Cuáles son las emociones o sentimientos? ¿Cuáles son las sensaciones físicas? Y finalmente la conducta. Entonces suena como una tablita de 5 columnas. Y le explico que el fundamento de esto no es solo tener un registro de la cuestión que le está pasando, sino que además pasar desde el manejo, desde la activación más del cerebro reptiliano, que se le llama, que es el tronco encefálico, sistema de supervivencia, ¿no es cierto?, sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, a empezar a tener una regulación ya a nivel más del sistema límbico y finalmente más cortical, ¿no?, de la corteza cerebral, donde al escribir, al mirar lo que estoy escribiendo, al reflexionar, estoy activando un montón de áreas de la corteza cerebral que vuelve a tomar el control de alguna manera. Que no es fácil a veces acordarse de hacerlo, porque una persona está desregulada, como que lo único que quiere es salir arrancando o romper algo. Ya, pero si logra escribir esto, y de ahí yo les digo, ok, en algunas frases nomás, o palabras, y de ahí justamente observa lo que escribiste, sin querer cambiarlo, sin juzgarlo, simplemente obsérvalo. Y claro, ahí indirectamente yo habla de mindfulness, eso, en el fondo, ¿no?, de la observación y la atención a lo que estoy experimentando y donde lo veo un poco fuera también, ¿no? Y de ahí, claro, uno va profundizando y aplica y le enseño recursos de estabilización, de autorregulación, porque en el fondo cada vez que se regula es una oportunidad también para aprender a volver a regularse, en el fondo, y cambiar la forma automática que tenían de desregulación. Ahora, eso, ese es como el fenómeno interno, pero el fenómeno sistémico también me interesa, en términos de ¿cuán importante es en estos procesos terapéuticos el integrar a la familia o el integrar a las personas emocionalmente significativas para los pacientes? Porque de repente, no sé, piensan en adultos y los adultos no son seres independientes, cada uno tiene que hacer. Pero tiene una esposa, tiene un marido, tiene un hijo, tiene alguien con el que constantemente se está vinculando.
Y me imagino, y obviamente en el proceso de se incorporan dentro de las terapias grupales a algún miembro familiar. Porque eso es una mirada que muchas veces no se tiene claro, de que esto no es solamente el individuo y sus sensaciones personales, sino que es el individuo en su relación con el mundo. Y por lo tanto es fundamental el incorporar el sistema. Y lo que a nosotros nos pasa muchas veces en la psiquiatría, por una visión malentendida de esta abstinencia psicológica, de que cuando uno tiene un adulto delante, solo habla con él o con ella y la familia queda afuera, ¿me entiendes? Porque yo estoy hablando con un adulto. Y no, es parte de un sistema. Sí. Entonces, no estoy diciendo que voy a transgredir el secreto profesional de lo que la persona me dijo, de la intimidad de sus cosas, pero sí tengo que incorporar al familiar, a la persona cercana en este proceso terapéutico. ¿Cómo lo manejan eso desde el DBT? O sea, lo manejamos, incorporamos. Sí, es súper importante. Ya sea con adolescentes, con adolescentes, desde el DBT, en el entrenamiento grupal, los papás, las mamás, ¿cierto?, que acompañan, finalmente hacen terapia. ¿Sí? Ellos hacen las mismas actividades prácticas, no vienen a acompañar al adolescente como poniendo ya el adolescente es el problema, ¿cierto?, es el síntoma, sino papá y las mamás hacen terapia y aprenden las mismas herramientas y la llevan a la práctica de su vida, lo cual es súper efectivo, ¿ya? Porque nos ha pasado, o me ha pasado la experiencia que mamás empiezan o papás, ¿cierto?, empiezan a reconocer lo importante que es para ellos el aprender esto. Y deja de ser el foco como mi hijo que tiene estos problemas, sino está pasando algo en la interacción de la familia, ¿cierto? Con adultos es lo mismo, ¿ya? Cualquier persona que transacciona o es importante en la vida del paciente que llega a DBT, nosotros lo incorporamos. Lo incorporamos a través de talleres familiares, lo incorporamos a través de coaching. Bueno, la terapia DBT, entre comillas, son 4 ejes centrales, ¿ya? A eso se le llama DBT. Una vez a la semana, las personas asisten a un entrenamiento grupal de 2 horas aproximadamente, donde es una clase súper entretenida, en verdad. Se practicar mindfulness, se hace cosas muy entretenidas. Una vez a la semana tienen psicoterapia individual, donde finalmente ahí se hacen los análisis en cadena, se hacen prácticas de mindfulness y se ayuda a la persona a generalizar las habilidades que aprende en el grupo, porque no todas las personas que llegan a DBT tienen las mismas situaciones, problemas, o sufren de la misma forma, ¿cierto? Exacto. Luego de eso está el coaching telefónico. En DBT es fundamental. De hecho, tenemos un registro diario que ahí va anotado las veces que el consultante llamó al terapeuta. Entre sesiones, por una crisis, por una situación que necesita resolver, o por contar una buena noticia también, ¿verdad? Esto, en vez de gritar, hice tal cosa, igual, súper buena noticia. Y finalmente una reunión de consultoría, que es donde los terapeutas nos reunimos para trabajar el rol del terapeuta, lo que a mí me pasa con mi consultante. Gran tema. No hacemos clínica, sí. No, tenemos además instancias de supervisión. Además una supervisión, ya. Sí, o sea, nosotros nos supervisamos. Yo me superviso con una supervisora senior del grupo de DBT Chile. Además yo hago psicoterapia, y además nosotros en esta reunión de consultoría trabajamos las mismas habilidades que les enseñamos a nuestros consultantes, y el rol que tenemos es disminuir harto el burnout, pero nosotros trabajamos de lo que a mí me ocurre, lo que me ocurre a algún compañero en relación a este consultante, cómo está afectando lo que a mí me pasa. ¿Cómo me siento? Mira. Y eso es súper. Entonces finalmente estamos todos sostenidos. Incluso si yo tengo alguna dificultad con un consultante, puedo llamar a mi supervisora para que ella me ayude a lidiar con eso. Entonces estamos todos como apoyándonos y sostenidos. Y eso finalmente también es lo que, por eso transmitimos harto esta validación, finalmente. Sí, no sé si llevan a la práctica la validación, en el fondo, pero en ustedes mismos. Sí. Porque obviamente el trabajar con esta personalidad y estos estilos de relación es profundamente desgastante. Claro. Es un reto emocional para cualquier persona. Es decir, en el fondo, por muy experto que seas en términos terapéuticos, hay momentos en que la carga emocional es tan intensa que hay lo que hablábamos un poco, esto de qué me llega a mí, qué me produce, qué me remueve a mí esta persona, para evitar después, no sé, pues actuar impulsivamente o responder inadecuadamente o enganchar con la agresión, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que el equipo, todos nosotros, en el fondo, en nuestro trabajo, estemos supervisados de alguna manera. ¿Y cómo lidiamos con esto?
con esto que tú estás hablando. Eso también te quería preguntar, en el fondo, a propósito, disculpa, ¿cómo lidiamos con el burnout? ¿Cómo lidiamos con esta carga, en el fondo, ¿no? Porque, bueno, tú mencionaste algunas estrategias, pero específicamente hablando, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo nosotros de lo que nos va pasando, en el fondo? No sé, me surge como una idea, ¿no? Como una pregunta. O sea, bueno, a mí me parece que a través del mindfulness, en verdad. El mindfulness no lo enseñamos como una práctica, bueno, se parte con una práctica más formal, pero lo que nosotros transmitimos es que hay que tratar de llevar una vida en mindfulness, en verdad. Una vida con los ojos abiertos. Entonces, ¿yo cómo me cuido? Yo estoy constantemente observándome, ¿cierto? Yo no sé, cada vez que me despierto en la mañana, monitoreo mi cuerpo, entonces sé cómo se viene mi día, cuánto voy a poder hacer o no, ¿cierto? Hay unas habilidades que se llaman PLIS, que tienen que ver con habilidades que ayudan a reducir la vulnerabilidad de la mente emocional, como decimos en DBT, que es cuando hay desregulación o estamos pasando por un periodo de desregulación. Que tiene que ver con el dormir, que tiene que ver, ¿cierto?, con seguir un tratamiento farmacológico ordenado, que tiene que ver con hacer actividad física, alejarte del alcohol y de las drogas, y una alimentación que sea balanceada también. Entonces, eso nosotros los terapeutas, por lo menos yo trato de practicarlo. Pero la base es el mindfulness. Yo hago harto mindfulness y mindfulness informal. Entre pacientes me paro, respiro, camino, elongo y todo. Trato de hacerlo en mindfulness porque yo creo que eso es lo que finalmente nos ayuda a estar conectados con uno y así poder conectar también con el otro. Qué importante. Como igual entre cada paciente sacarse un poco también, porque es como entrar a... Siento yo que como que uno entra en un rol, así como en actuación, y se conecta emocionalmente y a veces uno queda muy conmovido. Y ahí hay que volver a replegarse, volver al centro. El trabajo en la psicoterapia y el trabajo en la psiquiatría, en la psicología, en la herramienta de trabajo somos nosotros mismos. Sí. Entonces, por eso es un reto trabajar en esto. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. En el fondo, yo recién he aprendido esto en los últimos años, después de haber pasado también por crisis emocionales y cargas emocionales o sobreestrés, digamos que uno se mete y quiere cumplir con todo, no sabe decir que no, y le cuesta un montón no subirse a todos los buques de hacer cosas, ¿no es cierto? Sí, cierto, sí. Cierto. Y ahí uno tiene que aprender esto de el escaneo emocional, de mirarse. También uno medita hace mucho tiempo, pero todavía nos falta camino por andar. Pero lo que tú dices no es solo meditación, es una actitud de vida, ¿no? Es una de autocuidado. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a las personas con las que trabajamos también. En el fondo, oye, si estáis trabajando hasta las 9 de la noche, no podéis pretender que después te duermas a las 10 de la noche. Es imposible. Porque tu nivel de adrenalina es tan alto que tu estrés te va a impedir poder quedarte dormido. Por lo tanto, ¿cómo regulo eso? Mi regulación en términos del sueño, la alimentación, la inflamación asociada a la alimentación, que es tan importante, qué tipo de comidas voy a comer, en qué horarios, qué cantidad. Es decir, hay un montón de detalles chiquititos que influyen en esto, digamos. Entonces, lo que ustedes plantean como proceso terapéutico, las personas piensan que aquí es como que alguien tiene que hacer por mí las cosas. Y no. Soy el responsable de hacer los cambios y de buscar esos cambios. Esa es la actitud basal de un proceso terapéutico. Entonces, cuando una persona dice más o menos que ya voy a abrir la boca y me tiran la tableta adentro y me tengo que mejorar y pasivamente voy a estar bien, perdón, esa persona no se va a mejorar nunca. No. Es decir, aunque lo llene de tabletas, digamos. Y en lo psicoterapéutico también. Es decir, si yo no estoy disponible a querer aprender, a intervenir. Y ahí es donde, bueno, me imagino que ustedes dentro del proceso terapéutico aparecen resistencias, ¿no? Sí. Es decir, gente que se opone a procesos, que no quiere seguir en ciertas cosas o que quiere abandonar. ¿Cómo manejan eso? Porque eso es parte del proceso terapéutico y es probablemente crisis que se producen dentro de del mismo proceso de terapia. Sí, a ver, hacemos un pretratamiento. Y en el pretratamiento trabajamos con varias estrategias como de pretratamiento, estrategias que pueden motivar, y ahí somos muy buenos poniendo límites los terapeutas de DBT. Y generamos como un compromiso. Ya trabajamos mucho con una meta que tiene que ir anclada a un valor, ¿sí? Porque, bueno, tú decías recién que alguien te diga que tienes que comer
porque, no sé, y comer esto porque hay ciertos alimentos que aumentan las emociones displacenteras, no es lo mismo decir, cuando la intrusión viene desde fuera, hay más probabilidad de que si la persona no lo conecta con un valor, no va a ser un cambio. Ya, entonces. Me olvidé de la pregunta. No, en el fondo, de cómo manejan las resistencias. Tenemos un buen pretratamiento y ahí acordamos la meta y dejamos todo claramente establecido. ¿Ya? Y hay unos supuestos también, que se los explicamos, que el cambio no se produce cuando yo responsabilizo a otros. De hecho, es un obstáculo de cambio. Gran tema. Gran tema. Que tiene que comprometerse. O sea, a venir 3 horas a la semana de terapia por un año. Y finalmente, también en algún momento digo, ya, ¿qué pasa si te aburres? ¿Qué pasa si no quieres? ¿Qué pasa si no? Claro. Porque puede pasar todo eso y ahí se genera como un compromiso y después el rol del terapeuta es seguir motivando. Tenemos una bajo abandono. Bajo, sí. Yeah. Sí, el grupo hace su trabajo. En verdad, venir a un grupo donde hay personas que tengo cierta similitud, no solo en las dificultades, sino, no sé, en la sensibilidad. Personas que son maravillosas en las artes, ¿cierto? Sí. Entonces, encontrar eso y además ir aprendiendo junto habilidades es lo que finalmente hace que se permanezca. Perfecto. Una de las cosas que mucha gente comenta también es que sabemos que una de las dificultades hoy en día en el sistema de salud es el acceso. El acceso a estas terapias. Lamentablemente sabemos que obviamente formarse, lo que hablamos hace un rato, estudiar es una carrera, estudiar una especialidad, seguir en formación continua, supervisarse, todo eso son inversión, tiempo. Y que claro, efectivamente, ir a una terapia 2 veces a la semana tiene un costo, lógicamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo la frustración que a mí me surge también a veces y que nos surge de las personas que hemos trabajado en el sistema público es cómo llevar esto a la parte pública, que más personas puedan acceder a este tipo de terapia? O sea, me lo pregunto como una especie de conflicto interior también, ¿no? Y que es una queja de mucha gente que nos escucha a veces también, ¿no? Que somos caros, los psiquiatras, las psicoterapias especializadas son costosas. Pero claro, yo sé que hay esfuerzos también acá, por ejemplo, en el COSAM Reloncaví, hablábamos con nuestro invitado anterior, el Pato, que están haciendo un grupo de BT en el COSAM, por ejemplo, en el COSAM Puerto Montt también. O sea, esto ya está entrando al sistema público, porque son terapias muy efectiva, pero muy especializada, además, en situaciones que son muy prevalentes. O sea, la cantidad de personas con problemas de personalidad limítrofes son enormes. Claro. Se concentran en estos sistemas y se cronifican sus conductas desadaptativas porque no reciben la ayuda adecuada. Claro. ¿No es cierto? Bueno, era como un... Sí, y que eso tiene mucho de real, en verdad, porque es una terapia costosa, y es una terapia costosa como a nivel mundial. Y en varios países han tratado de que pueda ingresarse como alguna prestación, ¿cierto? O sea, que pueda ser parte de lo que puedan recibir todas las personas, pero bueno, hay centros acá en Chile. De hecho, hay un SECOSAM también en Temuco, que también está formándose. De hecho, el mismo DBT Chile, creo que con la Universidad de los Andes están haciendo algunas capacitaciones de equipos, lugares, de equipos, de salud pública. Sí, porque la terapia en sí es posible de ser implementada en los sistemas públicos. No es que no se pueda, porque uno de los problemas de las terapias en general en el sistema público en general es que la continuidad de cuidado, la frecuencia es muy baja y por lo tanto los pacientes se cronifican. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar la terapia en atención primaria y secundaria y terciaria? Es a terapias intensivas, breves, con focos claramente definidos, que demuestren un resultado en un tiempo determinado por cada caso. Y eso en el DBT se puede planificar lo más bien. Lo que pasa es que requiere formación. Ahora, un tema final, o para ir cerrando esto, porque la gente cree que el tener un trastorno de personalidad es como un estado permanente, que no hay posibilidad de cambio y que no se puede uno recuperar de esto. ¿Qué dirías tú en ese sentido? Porque la verdad es que yo opino lo contrario, pero ¿cuál es tu visión y cuál es la mirada también desde la terapia? La evidencia actual, dice que las personas con trastorno de personalidad limítrofe se pueden recuperar, principalmente porque, en los manuales, ¿cierto?, de criterios diagnósticos, aparecen una serie de categorías que no son categorías, sino son síntomas. Por lo tanto, cuando yo tengo un síntoma y dejo de tener ese síntoma, me puedo recuperar. Entonces eso es lo que pasa. Si yo no sé poner límite y aprendo a poner límite, me recupero. De alguna forma, tengo una herramienta.
Si yo no sé cómo lidiar con la impulsividad y finalmente aprendo a regularme a través del mindfulness u otras prácticas y baja la impulsividad en mí, voy cambiando, me voy recuperando. Entonces sí, en la actualidad es recuperable. Absolutamente recuperable. Hay este concepto tan bonito que se llama las experiencias emocionales correctoras, digamos, que es un concepto antiguo, pero que tiene que ver con que si una persona hace un aprendizaje y ese aprendizaje lo vive en la cotidianidad y ve que la respuesta es diferente y cambia su estado en relación a esa experiencia, esa persona hace un aprendizaje profundo de que es posible hacer un cambio. Y eso es lo bonito, digamos, de estos procesos terapéuticos. Entonces... no sé, yo he visto y te digo un montón de pacientes al grupo, pacientes complejísimos que nos llegan con múltiples diagnósticos y estructuras y se van aprendiendo, van estructurando, van haciendo todo un aprendizaje que yo creo que es tremendamente potente, digamos. Y yo siento que hay esperanza absolutamente, digamos. En ese sentido, por supuesto que tenemos que fomentar el desarrollo de estas terapias en la atención primaria y secundaria y esa es una tarea pendiente y para allá va el camino también porque se están formando gente. Y hay posibilidades de que más grupos estén trabajando en esta temática. Y hay otras estrategias también psicoterapéuticas de buena efectividad y que están dando buenos resultados. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que transmitir aquí? Pues, decir, en el fondo la idea es que aquí hay un camino de salida, que no es que no hay nada que hacer. Eso es lo que importa que se entienda, digamos, de esta conversación de hoy día. Tal vez un comentario a los equipos de salud, a lo mejor de mi parte, que tengan paciencia, que sean más compasivos, que a pesar de las conductas disruptivas o de regulación, que los moviliza a ellos como equipos emocionalmente, comprendan más allá de simplemente la conducta, que hay una persona que está sufriendo intensamente, que está reaccionando, que está reexperimentando una situación traumática muchas veces y de actuar en relación a esa experiencia y que requiere de la contención, requiere de una persona que esté lo más centrada posible, que le hable en un tono bajo, ¿no es cierto?, un tono calmado, que a pesar de lo disruptivo, que también puede poner un cierto límite, obviamente, ¿no?, que no se deja avasallar, porque a veces puede ser peligroso, a veces alguna conducta disruptiva, pero que logre manejar la situación de una manera lo más compasiva posible, evitando retraumatizar, porque el rechazo, el maltrato, la crítica, el juicio, eso finalmente lo único que hace es perpetuar un daño. Así que también eso... Así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, en verdad. Si te gustaría hacer acentuación sobre algún punto que consideres importante de lo que hemos estado hablando, con palabras finales. Sí, creo que las personas que en general más sufren, ¿cierto?, son las que son diagnosticadas con TLP. Y creo que es importante lo último que hablamos de que el TLP se puede recuperar, uno puede adquirir herramientas, uno puede llevar una vida con sentido, como lo dice Marsha Linehan, construir una vida con sentido, que valga la pena ser vivida. Eso se puede hacer, así que más que nada transmitir esperanza. Eso. Te agradecemos. Muchas gracias. Mucho a ustedes. Tu presencia hoy día. A ustedes, de verdad. Es difícil abarcarlo todo hoy día en una sola conversación, pero creo que es importante los énfasis que hemos hecho sobre ciertos puntos clave de esta temática. Así que, Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros acá. Y bueno, agradecemos también, Franco, otra vez nos hemos encontrado acá. Agradecemos a Estación Rock que nos ha acogido en este precioso lugar y por favor manden este video a donde sea posible por todas las redes, compartan esta información, hagan likes, todo lo que se pueda para que más gente pueda acceder a esta información. Así que muchas gracias. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.